Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, supongo que estáis ansiosos por empezar este tema de integrales. Yo también, tengo ganas de que lo sepáis ya y lo vayáis afianzando. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Ya veréis que no es tanto como parece. Simplemente deciros que para este tema es fundamental que sepáis derivar, ¿vale? Y que tengáis muy frescas las reglas de derivación porque van a estar muy ligados. De hecho, la derivada y la integral son procesos, podemos decir, contrarios, entre comillas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar y ya iréis viendo lo que vamos necesitando. Bueno, vamos a definir en primer lugar qué es la primitiva de una función y simplemente deciros que la primitiva de una función cualquiera, f minúscula de x, será otra función a la que vamos a llamar como f mayúscula de x, de forma que si derivo esta f mayúscula, obtengo la función inicial f minúscula. ¿Vale? Es evidente que una función tiene infinitas primitivas, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fijaros, yo tengo aquí una función 2x más 5 a la que le quiero hallar sus primitivas. Es decir, una primitiva, como acabamos de definir anteriormente, será toda aquella función que al derivarla obtengamos esta de aquí. ¿Vale? Pues por ejemplo, ¿cuál será una primitiva de esta? Pues x cuadrado más 5x, porque si yo derivo esta función, obtengo esta de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esta función es una primitiva de esta función. ¿Vale? Pero como os he dicho antes, toda función tiene infinitas primitivas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la derivada de los términos independientes es cero. Con lo cual, simplemente a la función, a la función primitiva le cambio el término independiente y su derivada vuelve a ser esta de aquí. Por lo tanto, fijaros cómo puedo tener infinitas funciones primitivas de una función. ¿Vale? Es decir, simplemente tengo que cambiar el término independiente para obtener una nueva primitiva de la original. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos entonces? Bueno, pues lógicamente todas estas infinitas primitivas las resumimos y diremos que la primitiva de una función f minúscula de x es otra función de la forma f mayúscula de x más c, donde c lo que representa es el término independiente, ¿vale? La constante que se llama, la constante de integración. Bien, perfecto. Fijaros, vamos a definir ahora qué es la integral indefinida. Bien, pues una integral indefinida de una función no es más que el conjunto de primitivas que tiene, ¿vale? Vamos a entrar un poco en temas de nomenclatura y terminología. Fijaros, la integral se representa con este simbolito. El integrando, o lo que se llama integrando, es la función original a la cual queremos obtenerle una primitiva. Esto va siempre acompañando a la integral. Esto es el diferencial de x, donde x es la variable que vamos a integrar. ¿Vale? Si quisiéramos integrar una función en variable y, pues tendría que ir diferencial de y. ¿Vale? Pero en este curso trabajaremos siempre con diferencial de x. ¿Vale? ¿Qué vamos a obtener cuando hacemos la integral indefinida de una función? Pues lógicamente la primitiva de esta más la constante de integración, que ya sabéis que por regla general colocamos una c, ¿vale? En representación de todos los términos independientes. Bien, perfecto. Por lo tanto, tenemos que tener una cosa clara, y es que la primitiva de una función es otra, de forma que al derivar esta segunda obtenemos la primera. Que hay infinitas primitivas de una función y que la integral indefinida de una función es simplemente el conjunto de todas estas primitivas. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre si yo quiero obtener una primitiva que sea única? Es decir, no quiero las infinitas primitivas de una función, sino que quiero obtener una única primitiva de esa función. Bien, eso se consigue definiendo o obligando a que la primitiva de esa función pase por un determinado punto, como es este ejemplo de aquí. Aquí me dice determina la primitiva de esta función que pasa por el punto 1, 3. Fijaros, si esto lo hubiéramos obviado y únicamente me hubiera quedado hasta aquí, pues mi respuesta sería la que vimos antes, x cuadrado más 5x más c, ¿vale? Esa sería la primitiva o el conjunto de primitivas de esta función, que lo tenemos aquí, ¿vale? Sin embargo, al obligarme que pase por el punto 1, 3, ya me está pidiendo una primitiva específica, que es solo y exclusivamente aquella que pasa por el punto 1, 3. ¿Y esto qué significa? Esto significa que
f mayúscula cuando x vale 1 tiene que tomar el valor 3, ¿vale? Y por tanto, si a f mayúscula de x, que es esta función de aquí, sustituyo la x por 1, es igual a 3, obtengo el valor de la constante de integración, es decir, del término independiente. Y por tanto, la primitiva única y exclusiva que me están pidiendo de esta función es esta de aquí, ¿vale? Que es aquella que pasa por el punto 1, 3. Con lo cual, siempre que yo realice, me pidan una primitiva de una función, pues daré el conjunto de funciones primitivas, es decir, siempre irá acompañada de la constante c. Pero si me piden la primitiva que pasa por un punto determinado, que cumple una determinada condición, entonces este c ya podré calcularlo, ¿vale? Bien, espero que lo hayáis entendido bien. Fijaros, propiedades de las integrales. Bueno, pues simplemente es que la integral de la suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. La integral de un número por una función es el número por la integral de la función. Es decir, simplemente sacamos el número de la integral que nos afecta y lo multiplicamos por el resultado de la integral. ¿Vale? Bien. Ya hemos visto integrales indefinidas, ¿vale? Os recuerdo que es el conjunto de primitivas de una determinada función. ¿Qué son integrales inmediatas? Bueno, pues integrales inmediatas son aquellas que se obtienen directamente a través de una tabla de integrales que os voy a pasar, ¿vale? Es decir, no son integrales que se obtienen realizando ningún tipo de proceso, simplemente, pues, al igual que hacíamos con las derivadas, que teníamos unas reglas de derivación y una tablita en la que veíamos las derivadas de las funciones polinómicas, de las funciones irracionales, de las funciones racionales, etcétera, pues aquí va a ocurrir lo mismo con las integrales, ¿vale? Con lo cual, siempre que pueda calcular una integral utilizando una regla directa, podemos decirlo así, ¿vale? Utilizando la tablita que os voy a pasar, pues estamos ante una integral inmediata. Bueno, pues ya esa tabla os la pondré en la carpeta de la plataforma correspondiente y a partir de ahí veremos algunos ejemplos para poder empezar a integrar. Vamos a quedarnos aquí, puesto que a partir del punto 4 necesito que sepáis integrar o que sepáis aplicar las distintas reglas de integración para continuar con el desarrollo del tema.